Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de los arabismos en la lengua española. En primer lugar, quería hacer una introducción porque es muy importante saber un poco la coyuntura de la llegada de los árabes y musulmanes a la península ibérica. Sin ninguna duda, hablamos de la península ibérica porque abarca España actual y Portugal, sabiendo que en aquellos momentos tenían simplemente el nombre de la península ibérica. Bien, ¿cómo han llegado y cuánto? Creo que los que han estudiado historia saben que las tropas de Tariq Ben Ziyad llegaron a la península ibérica, a Gibraltar, precisamente en el año 711. Y ahí ya tenemos el primer arabismo, Gibraltar, que es Jabal Tariq, el monte de Tariq. Tariq Ben Ziyad era el lugarteniente de Musa ben Nusayr, el gobernador del norte de África, y le ordenó que conquistara Al-Ándalus, que se conoció después con este nombre. Estamos hablando de la península ibérica. En cuanto a la expansión de la lengua árabe en la península ibérica, tenemos que saber que en realidad tal expansión no llegó a su plenitud hasta prácticamente el siglo IX y X. Es decir, la lengua árabe se ha expandido poco a poco en la península ibérica, llegó a ser la lengua de la administración y la lengua de uso también para una buena parte de la población de la península ibérica. Como digo, es decir, que la lengua, en aquel momento había otras lenguas, luego explicaremos, pero en realidad la lengua árabe necesitó aproximadamente un par de siglos hasta que se convirtió en una lengua de uso. Es muy importante también destacar el papel de algunos autores orientales, como Abu Ali el-Qali, de 901 a 967. Tiene un libro muy interesante que se llama Kitab al-Amali. En realidad es una especie de revisión o repaso de la literatura oriental. Es decir, en este libro habla de autores orientales como Imrul Qais, como Tarafa, como Mutanabbi, como Abu al-Ala al-Ma'arri, etcétera, etcétera. Es decir, son autores en realidad que ya eran conocidos en Oriente Medio. También tenemos que hablar de Zubaydi, un gramático entre 928 y 989. Escribió varios libros de gramática, de lengua árabe también. Y por último, uno más de todos esos autores o artistas también es Ziriat. Ziriat no era un lingüista, no era un hombre de letras, era un músico. Había escapado de Oriente Medio. Harun Rashid, parece ser, en aquel momento lo tenía entre un grupo de músicos, y resulta que su maestro, Ishaq al-Musili, le tenía mucha envidia y al final le puso contra la pared diciendo que uno de dos, o él o Ziryab, eh, en la corte de Harun Rashid. Y Ziryab pues tuvo que marcharse igual al norte de África, pero ya tenía una fama, en Al-Ándalus era conocido, y el Abdurrahman II le invitó y acabó en la corte de Córdoba, y en aquel momento introdujo una serie de costumbres, de modos que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver también con las normas de vida y de normas culinarias. Por ejemplo, él, entre otras cosas, añadió la quinta cuerda al laúd, porque fundamentalmente utilizaba el oud como instrumento musical, pero también introdujo, como decía antes, algunas costumbres culinarias, como es, por ejemplo, el hecho de utilizar un mantel de tela en vez de mantel de cuero, utilizar vasos de cristal en vez de vasos metálicos,
organizar la comida, primer plato, segundo plato, postre, porque antiguamente ponían toda la comida de golpe en la mesa y la gente comía sin este orden que después se conoció. Incluso introdujo algunas normas para el corte del pelo de las mujeres. En aquel momento las mujeres tenían el pelo largo, que era habitual. Él empezó a cortar el pelo y dejar el cuello al descubierto, por ejemplo. En fin, Siria al final se convirtió en un personaje histórico, de modo que hasta la actualidad encontramos, por ejemplo, en Córdoba un equipo musical, se llama Ziria, y también un autor cordobés, precisamente, se llama Jesús Greus, escribió una novela histórica con el nombre de Ziria hace algunos años. Es muy importante saber también que en Oriente Medio en aquel momento Bagdad era el centro cultural y el centro más próspero desde el punto de vista de la ciencia, de la literatura. Y lo mismo en Occidente, Córdoba se convirtió en algo parecido, de modo que todo aquello que surgía en Bagdad acababa en Córdoba y aquello que aparecía en Córdoba pues llegaba a Bagdad también. Los andalusíes, particularmente en cuanto a la literatura, tuvieron unas aportaciones importantes, como por ejemplo las moshajas. Las moshajas realmente son poesía, unos poemas estróficos, y tienen una métrica, aunque clásica, pero realmente renovada, porque empezaron a mezclar metros, mezclar también la última letra de cada verso, es decir, no mantenían una única letra como pasaba en el poema clásico árabe, la rima. Entonces, a veces era la R, otras veces la D, otras veces la M, por ejemplo, cosa que se diferencia con el poema árabe clásico, que mantiene una única rima desde el principio hasta el final. Y también los tejeles. Los tejeles son iguales a las mosajas, pero simplemente eran escritas en lengua árabe popular. Es decir, luego hablaremos de las lenguas que existían en el andaluz. Entonces, eso se escribía en un dialecto que era mezclado del dialecto andalusí, que contenía palabras del romance y del árabe clásico, pero se conocía simplemente aquí en Al-Ándalus. Bien, ¿cuáles eran las lenguas locales en Al-Ándalus antes de la expansión de los árabes, la expansión árabe musulmana? El latín, lógicamente, era la lengua oficial, y las lenguas romances. Las lenguas romances eran algo como los dialectos o la lengua popular surgida del latín. Como sabemos, después en el siglo X aparecieron las diferentes lenguas occidentales actualmente conocidas como el español, el portugués, el catalán, en fin, el gallego. Todas esas lenguas han surgido del latín vulgar. Entonces era la lengua más conocida en aquel momento. En cambio, las lenguas locales en Al-Ándalus, después de la llegada de los árabes, era la lengua árabe, fundamentalmente, como decíamos antes, aunque no se extendió hasta 2 siglos más tarde, el romance, y el árabe andalusí, además del amazigh. El amazigh, la lengua de los bereberes, porque los, eh, los soldados, las personas que llegaron a la península ibérica, muchos eran amazigh, bereberes del norte de África, además de los árabes que habían llegado desde Yemen y Siria, la mayor parte de ellos. Bien, hablando de algunos grupos sociales que existían, pues los mozárabes era uno de los grupos importantes de la península ibérica, que son los autóctonos cristianos que hablaban las lenguas romances mezcladas con el árabe. Como decíamos antes, el árabe se mezcló con las lenguas romances y una buena parte después se convierten en el dialecto andalusí. Y luego tenemos los moladís,
que son convertidos al Islam, es decir, autóctonos de la península ibérica convertidos al Islam. Y muchos de ellos aprendieron la lengua árabe para poder llevar a cabo el culto de la fe musulmana. Y además de esto, pues surgió una cosa curiosa, que es una especie de escritura, literatura, se conoce como el aljamiado. Viene de la palabra al-a'jamiyya, que es una mezcla de dos elementos. La utilizaron, este sistema lo utilizaron los moriscos, especialmente cuando empezaron a sufrir la presión de los cristianos que les obligaron a abrazar la fe cristiana. Y muchos de ellos pues no estaban convencidos en esta conversión, por lo tanto ellos querían seguir practicando su propia religión, que es el Islam. Entonces inventaron un sistema de escritura, de literatura, que es el romance, digamos el idioma, pero escrito en lengua árabe. De modo que confundían mucho a los cristianos que les perseguían porque en realidad no entendían nada, simplemente veían textos árabes, aunque las palabras en realidad eran latinas o romances. Y esto muchas veces también lo utilizaban para escribir documentos oficiales de matrimonio, de divorcio, de venta, de compra, etcétera, pero la mayor parte de los textos encontrados son de fondo de contenido religioso. En los últimos tiempos encontraron muchos de estos textos en el Levante, la parte de Valencia, algunos pueblos de Valencia, incluso en Aragón también. Esos textos los escondían para que no los encontraran los perseguidores, los metían en las paredes o en los techos falsos. En realidad, en las últimas décadas se han encontrado bastantes textos en ese sentido. Bien, ahora vamos a entrar en el tema del arabismo, los arabismos. Hay una polémica en cuanto al número de términos, de palabras que vienen de la lengua árabe que han entrado en la lengua española. Se habla de aproximadamente 4.000 palabras, pero tenemos que tener en cuenta que muchas de esas palabras han caído en desuso, porque no todas estas palabras, las 4.000, se usaban antiguamente, pero actualmente hay una cantidad mucho menor de las 4.000 palabras que se usan. Por ejemplo, la palabra Zabalzorta, es decir, jefe de policía, que prácticamente nadie la conoce y nadie la usa hoy en día. Bien, ¿qué tipos de arabismos tenemos? La mayor parte de las palabras de los arabismos que han entrado en lengua española son sustantivos, nombres, como aceite, zait, arroz, ruz, almohada, almohadda, algarroba, aljarrub o almacén, almazán. Todas estas palabras son sustantivos, como estamos viendo. Pero también existen adjetivos. Los adjetivos son un número bastante menor, más pequeño en comparación con los sustantivos. Tenemos la palabra asesino, aunque es un arabismo un poco raro en realidad, porque asesino viene de la palabra hashash. Hashash significa fumador de hashish. ¿Por qué razón se ha traducido así? Porque eso tiene una referencia histórica. El que haya leído, por ejemplo, el libro de Samarcanda de Amin Maalouf, creo que puede saber o acordarse de este detalle. Los asesinos eran un grupo perteneciente a una ideología que son los esotéricos de Hassan al-Sabah, que su líder admitía a sus seguidores fumar hashish. Pero también tenían entre sus ideales el hecho de el fin justifica el método, es decir, ellos utilizaban el asesinato como un método para llegar a sus fines políticos. Entonces, esta mezcla de hashish, que es la droga más el ideal,
del asesinato dio esta confusión y se tradujo malamente como asesinos, la palabra hashash, que es fumador de hashish. Bien, otro término que es también adjetivo, baldío, que viene de balid, torpe, tonto, o baladí. Baladí significa del país, se puede decir unos huevos caseros, baladí, aunque a veces los términos se alejan un poco del origen, pues, en su significado. Y luego tenemos la palabra carmesí. Recientemente falleció Antonio Gala, que tiene el manuscrito carmesí. Ese término, aunque se considera como arabismo, pero en realidad no es árabe particularmente, porque el árabe simplemente se ha hecho como un vehículo que trasladó términos, algunas palabras, luego hablaremos de esto también. Es una palabra persa, significa rojo, y se ha trasladado a la lengua árabe, simplemente el árabe lo ha trasladado a otras lenguas, como es el caso de la lengua castellana o el español. O la palabra mezquino, que viene de la palabra mezquín, también se merece un pequeño comentario, porque en realidad el significado se ha alejado un poco del origen árabe. En árabe, cuando se dice mezquino, mezquín, significa un pobrecito, buena gente. En cambio, en lengua española, el significado se ha derivado, se ha convertido en otro sentido diferente, significa ruin, malo, etc. Pasa con otras palabras también, como es el caso de algarabía. Algarabía en lengua árabe viene de al-arabía, y la palabra al-arabía viene de un origen trilítero, de una raíz verbal que significa hablar con claridad. Y claro, entre hablar con claridad, que significa en árabe, a jaleo, a follón, algarabía, hay una larga distancia. Otro de los adjetivos es zalamero. Zalamero viene de assalamu alaikum, aquella persona que va saludando a diestro y siniestro, salamu alaikum, es un zalamero, es decir, quiere que los demás le regalen el oído, que le tengan atención, etc. Bien, luego tenemos una serie de verbos también, es decir, aparte de los sustantivos adjetivos, tenemos verbos, pero muy pocos realmente, como es el caso de halagar, significa animar, viene de halala, o recamar, viene de raqqama, adornar, significa acicalar, significa pulir, limpiar, viene de saqala, y la palabra almacenar, que es khazana. Y la palabra almacenar, como vemos, tenemos la palabra almacén, que viene, se deriva también de almacenar, pero otra palabra también se ha derivado, pues, alacena. Alacena, todos ellos significan gizana, que es un armario, incluso en el norte de África se utiliza como biblioteca. La gizana de Rabat, por ejemplo, es la Biblioteca Nacional de Rabat. Bien. Y por último, tenemos una única preposición, que es hatta, que es hasta en lengua española. Es la única preposición que ha entrado. Por lo tanto, para resumir este apartado, podemos decir que los arabismos en realidad son de 4 tipos. La mayor parte son palabras sustantivas, en segundo lugar adjetivas, en tercer lugar verbos, en cuarto lugar una única preposición. Bien, seguimos hablando del tema del arabismo y vamos a hablar un poco de los campos del arabismo. Es decir, en realidad tenemos una gran cantidad de campos donde encontramos un número importante de palabras de origen árabe, nombres de árboles. Acabamos de hablar, por ejemplo, de algarroba, por ejemplo, de plantas, por ejemplo, tenemos la alfalfa, por ejemplo, fruta, pues albaricoque, por ejemplo, en fin, verdura, animales, pájaros, pesos, medidas, instrumentos musicales, tambor, por ejemplo, viene de tambur en árabe, o al-ud,
instrumentos musicales, cargos oficiales. Hoy, estos días con las elecciones se ha hablado mucho del alcalde. Alcalde viene de alqaid. Apellidos, luego hablamos de los apellidos que tenemos muchísimo, y topónimos, especialmente aquellos que viven en el Levante español, pues yo creo que están continuamente viendo, cuando viajan de un lugar a otro, topónimos de origen árabe, o ciudades incluso se conocen como Medina Celi, Medina Salem o Valladolid, Balad al-Walid. Todos estos son topónimos, nombres de origen árabe. Eh, Algunos de los topónimos, como estamos viendo aquí, Alacuás es un barrio, es una pequeña ciudad cerca de Valencia. Albaida, también la Comunidad Valenciana. Aljafería, que es Zaragoza. Almudena, la patrona de Madrid, que es la diminución de Almadina, la ciudad, Almudena es la ciudadela. Alcántara, una ciudad que está en Salamanca, significa el puente, o Medina Celi, Medina Sale. También tenemos unos nombres mixtos. ¿Qué quiere decir nombres mixtos? Hay nombres que están formados por dos palabras, como por ejemplo Guadalupe. Guadalupe tiene una parte árabe y otra parte del latín. Es decir, Guada es Wadi, que es río. El Lupe es lobo, el río del lobo. Wadi al-Dhi'b sería lengua árabe. O Ben Alcázar, por ejemplo, Ben Alcázar, también dos palabras. Medina Celi, como decíamos antes, Medina Salem, también son un nombre compuesto, son dos palabras, Medina del Campo. Hay nombres de ríos, también son términos compuestos, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser siempre con un nombre árabe y un nombre latino, sino puede ser los dos árabes, como muchos de estos nombres. Parte de árabe, parte latina también es el nombre de Madrid, según la mayoría de los estudiosos. Se dice que Madrid es Majrid, que viene de Majra, significa cauce, cauce de agua, y Itum significa abundancia, es decir, agua abundante se refiere a la agua subterránea que tiene Madrid. Guadalquivir, por ejemplo, nombre de un río, o el Wadi al-Kabir, el río grande, Guadalquivir, son dos palabras del árabe. O Guadaladiar, Wadi al-Adiar, es decir, el río de los pozos, y Guadiamar, ahí son dos términos, uno árabe y otro latino. Entre los apellidos, que son cientos en realidad, podemos hablar de algunos, por ejemplo, el caso de Abdal o Azin. Azin, creo que algunos conocen el nombre de Azin o Azin Palacio. Alcaraz, que es Alcaraz, que es la cereza. Borja, que viene de la palabra Burj, torre. Cid, el personaje histórico. ¿Por qué se llama Cid? ¿Por qué le han puesto este sobrenombre Cid? Creo que todos sabemos que el Cid era al principio aliado de los árabes y juntos combatieron a los cristianos cuando querían eh, acabar con ciertas ciudades árabes y conquistarlas, pero al final el caso del Cid se juntó con los propios cristianos para expulsar a los árabes. Pero mientras era aliado de los árabes le llamaban Sayyid, Sayyid, señor, señor, y este Sayyid dio el término Cid, y así se hizo famoso con este sobrenombre. O, por ejemplo, el término nombre Ruzafa. Ruzafa, existen, por ejemplo, dos barrios en España, por lo menos que conozca yo. Uno de ellos que está en Valencia, donde está la estación de trenes, el barrio de Ruzafa. ¿Qué significa Ruzafa? Es muelle o la costa. ¿Y por qué razón
en este barrio, o este barrio se le llama Ruzafa. Según muchas investigaciones dicen que el mar Mediterráneo en Valencia llegaba antiguamente prácticamente hasta donde está ahora la estación de trenes, pero poco a poco han ido ganando terreno al mar. Entonces, Rozafa significa la costa, significa también muelle, significa el lugar donde está el puerto. Y el otro que yo conozco también, Rozafa, es en Córdoba. En Córdoba, donde está la mezquita, donde está la costa no, el río de Guadalquivir. Y de hecho, tenemos unos versos escritos en la base de la estatua de Abdurrahman I, que llegó al Andalus en el año 756. Y sabemos que Abdurrahman I fue el primer emir de Al-Ándalus en Córdoba, reunió a todas las tribus y los grupos árabes y formó el emirato en aquellos tiempos, pero él llegó escapando de Oriente, escapando de la matanza de los abasíes, sus primos, y el único que se salvó. Entonces llegó al Andalus. Y entonces, ¿por qué digo Ruzafa? Tiene que ver con Abdurrahman I, porque en realidad cuando llega, él pisa el primer lugar en el Muñécar, que ahí tiene su estatua, y encuentra a lo lejos una palmera. Entonces la describe en dos versos muy bonitos. Compara su situación con la palmera, su soledad, en su lejanía de su origen, porque la palmera es oriental. ¿Qué hace en el mundo occidental, al igual que él? Entonces él hace una comparación. Dice en lengua árabe: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي. Es decir, alejada de su gente, de su familia, en una tierra ajena, etcétera. Son muy bonitos en realidad y muy emocionantes. Bien, ya he hablado del Cid, el origen, y también la palabra algarabía, como ha tomado una orientación de frente al origen de esta palabra, lo que significaba en lengua árabe y cómo ha llegado a significar otra cosa distinta en lengua española. Existen también falsos arabismos. A veces pensamos que son palabras árabes, son arabismos, pero en realidad no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque simplemente la lengua árabe lo que ha hecho en este caso es a, eh, trasladar estas palabras de otras lenguas a la lengua castellana o el español o lengua latina en aquel momento. Tenemos algunos términos, como es el caso de la palabra aduana. La palabra aduana es una palabra persa, viene del persa, aduana, y lo utilizan aquí en España como la frontera entre dos países. En realidad, la aduana viene de la lengua persa que significaba en su día la administración. En algún momento los árabes cuando lo tomaron, sobre todo después del fallecimiento del profeta y la llegada de los califas Rashidun, empezaron a formar ministerios y los ministerios los llamaban diwan, que viene de aduana. Este término luego tuvo un desarrollo, empezó a significar educación, empezó a significar el canapé, el sofá, empezó a significar muchas otras cosas con el tiempo, hasta que hoy en día lo usamos como poemario. Diwan Tamarit. García Lorca tiene un poemario con este nombre, utilizó la palabra diwan. Tenemos muchos nombres de flores, por ejemplo, que no son árabes, también son persas, como azucena, o la palabra alcanfor, o la palabra ajedrez, viene del indio, o la palabra quintal, que viene del griego. Es decir, en realidad ahí tenemos varias lenguas
que estaban en contacto con la lengua árabe. La lengua árabe también, como es lógico, ha tomado muchos términos de todas esas lenguas y al final pues los trasladó a otros idiomas, como es el caso del castellano. Eh, Luego veremos también cómo las letras, por qué razón en lengua española tenemos, por ejemplo, palabras como aceite o arroz, y tenemos la palabra almohada y albahaca. Es decir, lo que estoy diciendo, en realidad, que cuando decimos almohada, ya lleva el artículo incluido, porque la palabra mojadda es la palabra árabe. Cuando decimos al-mojadda, almohada, y cuando decimos la almohada o decimos el aceite, estamos poniendo doblemente el artículo. Un artículo en lengua española y otro artículo que ya lo iba incluido de la lengua árabe. Pero ocurre un fenómeno curioso en este caso, hablando de letras solares y letras lunares. En lengua árabe, el alfabeto árabe, las letras árabes son 28 en total. La mitad son letras solares y la otra mitad son letras lunares. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Cuando tenemos una letra solar, empieza una palabra, por ejemplo, Zait. En este caso es una Zait, ¿no? Es una letra solar. Cuando se une el artículo, decimos azeit, azeit, aceite. Si se dan cuenta, no estoy pronunciando la L del artículo. No digo al-zait, digo azeit, azeit. Salto de la A a la Z. Lo mismo pasa con la palabra arroz. No digo al-ruz, digo arruz, arruz. Eso pasa con todas las letras solares. En cambio, si tenemos una letra lunar, empieza una palabra, como es el caso de la M, que es una letra lunar, entonces la L del artículo en árabe se pronuncia, como por ejemplo almohada, almohada, o la B, como es albahaca, albahaca. Entonces la L del artículo se pronuncia. ¿Por qué razón se han conocido con esta terminología, letras solares y letras lunares? Simplemente es para distinguir esas letras, porque resulta que la palabra luna, qamar en árabe, la qa, cuando empieza la palabra la qa y tienes el artículo, entonces el artículo se pronuncia en su totalidad, es al-qamar. En cambio, la palabra sol, shams, empieza por una letra solar y entonces no se pronuncia la L del artículo y decimos ash-shams, ash-shams, no al-shams. Simplemente está. Y en realidad, cosa llamativa, curiosa, como los peninsulares, los habitantes de la península ibérica, han sabido perfectamente tomar las palabras de una forma precisa y concreta, y las palabras en la cual no pronunciamos la L, los peninsulares aquí o los andalusíes tampoco la han metido en la palabra como aceite, aceite. No dicen al aceite o arroz, porque la sin y la ra son solares, no han dicho al arroz. En cambio, nos damos cuenta con la B, con la M, sí se han puesto el artículo entero, al vaca y al moada. Es decir, es llamativo y sorprendente de forma positiva cómo han sabido realmente tomar esas palabras de una forma precisa y concreta. Creo que a la última parte, el último apartado, merece la pena hablar de la Escuela de Traductores de Toledo. Bien, se dice, cuentan que la Escuela de Traductores de Toledo se fundó al modelo de Beit el-Hikma, la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Esto fue fundada por Ma'mun, hijo de Harun al-Rashid,
y tuvo una labor excelentísima en aquellos tiempos, en aquellos siglos, siglo X, XI, porque tradujeron una gran cantidad de libros de filosofía, medicina, astrología, astronomía y de otras disciplinas de otras culturas y de otras lenguas, especialmente del griego. Gracias a aquellos traductores de la escuela de Beit el-Hikma, el centro de Beit el-Hikma de Bagdad, se conocieron realmente tantos médicos como Galeno o filósofos como Aristóteles, como Platón, etcétera, etcétera. Incluso gracias a los traductores árabes y los filósofos árabes llegó aquella ciencia hasta Occidente, hasta la península ibérica primero, al Andaluz y después en otros países occidentales. Basta saber, por ejemplo, Averroes, que comentó muchos de los libros de Aristóteles, era conocido aquí como el maestro, como el intérprete, el comentador de la obra de Aristóteles y de otros filósofos. Pero podemos hablar de la Escuela de Traductores de Toledo de una forma un poco simbólica, pero en realidad no solamente fue un centro, una escuela en Toledo, sino había otros centros. Eran varios centros, uno de ellos en Murcia, otro en Granada, otro en Salamanca, es decir, eran varios, cada uno tenía su labor y también en Toledo, entonces, pero el de Toledo era el que más actividad tenía. Y la primera época fue la de Raimundo, este hombre, Raimundo Jiménez de Rada, que quiso aprovechar la coyuntura que hacía convivir en armonía a los cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, él quería conocer la filosofía de las diferentes religiones, especialmente de la lengua árabe, y traducirla al latín. Estamos hablando, como hemos visto antes, del siglo XII. Entonces, las universidades europeas comenzaron a conocer las obras de Aristóteles, comentadas por filósofos árabes como Avicena, como el Farabi, que se tradujeron en aquellos tiempos el Corán y los salmos antiguos del Antiguo Testamento. Y luego tenemos una segunda etapa, es la labor traductora que continuó, pero de manera un poco digamos, mínima. Eso fue un periodo corto, en realidad, desde el 1188 hasta 1251. Se puede entender como una época de transición. Y la siguiente es más importante, que es la tercera etapa. Se produce la llegada de Alfonso X el Sabio en el siglo XII y comienza aquí un periodo más importante, se conoce como la etapa o la época alfonsina, de 1252 a 1287. Una etapa en la que se realizan las traducciones de los tratados de astronomía, física, química o matemáticas. Pero también sabemos que en esta etapa Alfonso X el Sabio mandó traducir un gran número de libros, algunos muy emblemáticos en este caso. Por ejemplo, podemos hablar de Kalila o Adimna. Es un libro de cuentos, se considera como el primer libro de cuentos en la cultura árabe, aunque realmente viene del indio al persa al árabe. Es decir, el libro en origen fue escrito por un filósofo indio, escrito como si fuera el principito de sabiduría, de moraleja, para la educación de los reyes, los emires. Son fábulas, todo en boca de animales, y luego lo tradujeron al Pahlavi, que es el persa antiguo, y del Pahlavi lo tradujo Ibn al-Muqaffa a la lengua árabe, aunque su traducción no era una traducción simple porque añadió
cambió, en fin, entonces se considera casi el autor real de Calila o Dimna. Entonces, Alfonso X el Sabio, a mediados del siglo XIII, mandó que se tradujera al latín y después al castellano. Tuvo muchísima influencia en autores españoles, pero también el Conde Locanor, por ejemplo, tiene mucho que ver con Calila o Dimna. La Fontaine, en Francia también. Hay un autor mallorquí, Ramón Llull, tiene un libro, El Liebre de las Bestias, el libro de las bestias, que prácticamente es un calco de Calila o Dimna. Y luego tenemos otros muchos libros también que fueron traducidos en diferentes ciencias y disciplinas, como por ejemplo medicina, se dio a conocer Ibn al-Haytham, Ali Ibn al-Haytham, un matemático árabe muy conocido, y bueno, otros muchos también, como por ejemplo Avicena y otros. En este segundo o tercer periodo realmente las traducciones no se hacían del latín, sino no se hacían al latín, sino al castellano, porque sabemos que en el siglo X las lenguas latinas de origen latino empiezan a tener su personalidad y su independencia, como es el caso del castellano, que conoce el monasterio de San Millán de la Cogolla, encuentra ahí las primeras glosas escritas ahí en los libros de fondo religioso, en la cual aparecía el castellano poco a poco. Entonces, al principio al latín, pero después al castellano. Bien, entre todo lo que se compusieron los trabajos de esta institución, cabe destacar la labor realizada por traductores como Domingo Gundesalvo, que interpretaba y escribía en latín los comentarios de Aristóteles escritos en lengua árabe. Pero también tenemos otros, como por ejemplo el converso sevillano Juan Spalense, el italiano Gerardo de Cremona y otros muchos. Quiere decir que en realidad encontramos aquí nombres de varios traductores, algunos son alemanes, otros son ingleses, otros son italianos. ¿Por qué razón? Porque en aquel momento consideraban que al andaluz, lo que quedaba del andaluz, era muy importante desde el punto de vista de la cultura y de la ciencia. Era el centro más, quizá más próspero científicamente de Europa. Muchos países europeos en aquel momento estaban pasando por una etapa bastante oscura. En cambio, Al-Ándalus seguía produciendo libros, ciencia, cultura, etcétera. Entonces era un lugar donde atraía a muchísimos científicos y muchos traductores. En fin, yo creo que con esto podemos dar por terminado y espero que hayan aprendido y les haya gustado esta charla. Muchas gracias.